No estoy segura de cuándo comenzaron las inmersiones. Hace 2 años, durante un atípico verano caluroso, empecé a nadar en un río que simultáneamente separa y une 2 condados de la campiña inglesa donde vivo. Durante 1 año y medio fui siempre con la cabeza al aire y nadando de pecho, atenta a la manera en que ese paisaje tan familiar se desdoblaba y se estiraba en el espejo de agua que agitaba con mi cuerpo. Ahora suelo usar lentes para sumergirme en una coreografía suave y sostenible entre pulmones, brazos, centro, piernas, cuello, boca, deslizándome por una percepción subacuática e interna que suspende el tiempo y difracta el mundo. Fragmento del ensayo Decir lo que nos toca. Apuntes sobre la inmersión en cuerpos de agua, por Lisa Blackmore. Esto es Desde la Entraña, un podcast para habitarse, con María Melisa Vargas. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas, bellezas, a este nuevo episodio del podcast. Estoy emocionada, nerviosa, con el cuerpo, corazón acelerado y también contento, cuerpo contento. Quiero contarles que esta es la primera entrevista de este podcast y estoy muy alegre de que sea con una persona que a mi juicio, a mi parecer, a mi sentir, es una tipa sensible que logra conectar con lo esencial, justamente, que a muchos y a muchas de nosotras se nos está olvidando. Así que quiero que le demos la bienvenida a Lisa Blackmore. Hola, Lisa. Hola, Melissa, muchas gracias por la invitación. Bienvenida a este podcast. Muchas gracias por aceptar esta charla. Es un placer y un privilegio. Bueno, yo quiero contarles, bellezas, que a Lisa la conocí hace algunos meses atrás. Juntas empezamos a cursar un diplomado en educación somática y desde una de las primeras veces que escuché sus intervenciones en las clases y la manera en cómo ella hablaba y se desenvolvía, me quedé así como, ¿quién es este ser, Dios? Primero contarles que Lisa, ya les va a contar ella más a profundidad, pero yo les quiero decir que Lisa nació en el Reino Unido y me asombró la manera en cómo se expresaba en el español. Tengo que decir que hablas increíble español. Pero no solo cómo lo hablas, sino la manera tan elocuente como logras comunicar lo que piensas y sientes. Y en muchos momentos del diplomado eso fue, no solo para mí, sino que sé que también para otros y otras, fue como un bálsamo, ¿no? De claridad, como, ay, gracias, Lisa, por esa intervención. Así que bueno, ese es uno de mis primeros acercamientos a ti. Y para que empecemos, cuéntanos quién es Lisa, dónde creciste. Cuéntanos un poco de ti. Bien, bueno, les cuento que nací muy cerca de un páramo, no un páramo de acá, sino un páramo inglés, mucho más bajito, pero digamos un ecosistema pues parecido, muy húmedo, muchos ríos, agreste, entre el páramo y el mar, en el sur oeste de Inglaterra. Soy de una familia de raíces muy modestas, campesinos y obreros. Venimos de trabajar la tierra y de trabajar la madera y luego a lo largo de pues, los siglos, porque mi gente no se ha movido muy lejos para nada de esa tierra, se fueron pues especializando en la construcción y también tenemos una funeraria, que es una empresa familiar que en este momento está cerrando después de unos 200 años de actividad de la parte paterna de mi familia. Entonces esas son mis raíces. Tengo una relación afectiva con ese lugar pues muy profundo, ¿no? Está cerca del mar también,
significa estar siempre cerca de esa apertura hacia otros mundos. Entonces creo que esos paisajes fueron muy importantes para mí en la formación de una sensibilidad pues muy, muy local y muy aterrizada en este lugar, pero a la vez tanto en el páramo, desde donde tú sientes que estás como volando un poquito porque ves hasta el mar, como desde el mar, pues esos son también los puertos desde los cuales salieron tanto los piratas como los aventureros a navegar hacia el Caribe. Entonces, cuando siempre me preguntan de dónde soy, hay una respuesta muy clara, que es esta que les acabo de dar, que tiene coordenadas muy precisas, pero también hay una incógnita de, pues, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué me fui tan lejos y desde tan joven, desde los 19, que empecé a viajar por América Latina y pues justo después de terminar mi maestría me mudé a Venezuela a radicarme, a escoger otras raíces, ¿no? Yo pienso que uno tiene raíces como también tiene familia, como también escoge otras familias y otras raíces y que coexisten estos mundos, ¿no? Entonces, esa soy. Ay, mira que te escucho y me hace pensar y sentir, ¿no? Como en esto de cómo el paisaje nos afecta, ¿no? Afecta en un sentido de cómo nos impronta, ¿no? Nos toca. Porque pienso en el mar, pienso en la niebla del páramo y que el agua es una presencia inmensa en esos dos lugares, de maneras muy distintas. En el mar es contundente y en el páramo es como gota a gota, ¿no? Sí. Pero igual es como una presencia que lo envuelve todo y me hace pensar en cómo esa profundidad de estos dos lugares se ve también en ti, ¿no? Como en cómo te aproximas a las personas, en cómo hablas, en lo que acabas de decir, ¿no? Esta manera tan respetuosa de referirte a tus orígenes, a tus raíces, ¿no? Y me hace pensar, el paisaje nos impronta, el lugar donde crecemos, el ambiente nos impronta, ¿no? Como somos seres ecoseres, ¿no? Estamos conectados realmente con todo. Y una de las cosas que quiero contarles a ustedes que nos escuchan, por las que decidí tener esta charla con Lisa, es que Lisa hace un trabajo increíble con las aguas. Vamos a profundizar más adelante en eso, pero me interesa porque es una de las demostraciones o una manera para poder entender que la somática es sistema, que la somática es tejido, que la somática es una red de relaciones en donde aprendemos, crecemos, visionamos, expresamos y tu trabajo siento que tiene muchísimo de eso. Cuando hablas de los piratas que salen de estos puertos donde tú creciste al Caribe, no puedo dejar de preguntarte, ¿no? Como, ¿por qué América Latina? Desde tan chica además, ¿no? Como, ¿qué pasó ahí? ¿Qué te magnetizó de esta tierra? Sí, estoy muy de acuerdo con esta idea de ser ecoseres. O sea, pienso que la relación con el paisaje es una relación afectiva más en nuestras vidas y es profundamente enriquecedor y también puede ser una sensación conflictiva, ¿no? Por eso es tan importante cómo nos sentimos, dónde estamos y cómo nos relacionamos con las montañas, con el mar, con la tierra, incluso dentro de las ciudades, ¿no? Que a veces olvidamos que son también ecosistemas y naturaleza, o sea, no son artefactos culturales nada más. Entonces, eso por un lado. Y en relación a la pregunta por América Latina, pues hay entre estas incomodidades que uno puede sentir desde sus orígenes y desde los entornos sociales en los cuales crece, de una forma muy intuitiva y no académica. Tengo una incomodidad, yo creería hasta corporal, con el haber crecido y seguir siendo una ciudadana de un país pues monárquico e imperial. Eso me incomoda mucho, es algo que
logré pues tener un idioma y un lenguaje, un vocabulario para poderlo nombrar ya bastante más adelante, pero digamos que esa forma en que se expresa un sistema pues bastante violento de clases tiene mucho que ver en nuestro caso con ser todavía un país cuyo liderazgo, pues, si bien no político, pero sí simbólico y nacional, propone un linaje sanguíneo, que es una cosa muy extraña. Entonces, digamos, por ese lado, para mí, América Latina fue, desde su historia política, un lugar de mucho aprendizaje de otras formas de organizar las sociedades, otras historias emancipatorias, también otras historias de mucha estructuración elitesca y violenta y racista también, o sea, no está exento de esas historias, son medulares, pero al mismo tiempo hay otras historias ahí de repensar desde la formación de las repúblicas, desde las revueltas negras e indígenas que cuestionan, ¿no? Ponen bajo la lupa esas formas de poder. Entonces fue muy enriquecedor para mí pues poder acercarme a estas historias y aprender con ellas de esas otras formas, digamos como una educación muy empírica y basada precisamente también en viajar. Yo empecé a viajar por Chile y Sudamérica a los 19 como buena mochilera, y realmente la relación con el paisaje también fue fundamental. Hay algo de las escalas que yo encuentro muy importante y que es parte de un habitar sensible de los lugares, ¿no? Entonces, pues como les decía al inicio, el páramo de Inglaterra es muy bajito, no es ni sublime ni majestuoso, es muy bello, y al mismo tiempo uno, que es un ser estético y somático a la vez, se siente atravesado, ¿no? Por la magnitud, ¿no? De esos territorios que uno tiene la posibilidad de atravesar acá. Sí. Entonces yo siento que hay una sensibilidad hacia lo sublime, no desde la clave, digamos, romántica europea, pero sí, ¿no? que estructura la historia del arte, por ejemplo, la representación pictórica, sino desde el sentir, o sea, el sentirse uno en movimiento a través de los paisajes, el poder dejarse afectar por estos lugares. Para mí, pues el primer lugar que viví en América Latina fue en Villarrica, en el sur de Chile. ¿Cómo no dejarse afectar por ese lugar? Al lado de un volcán sí, y una laguna y un lugar bellísimo. Entonces encuentro también en estos territorios, en estos paisajes, digamos, algo tan poderosamente telúrico que también pues nos ayuda a pensar la escala humana como algo pequeña, ¿no? En relación a esto te invita a pensar en otras escalas históricas, ¿no? Geológicas y demás. Y uno, pues yo trato de vivir de una forma muy poética, ¿no? Pues porque pienso que en lo cotidiano y pues estar cerca de paisajes que inspiran es una forma de habitar poéticamente un territorio. Entonces creo que eso para mí fue algo que me sedujo profundamente y me sigue seduciendo. Entonces lo disfruto enormemente. Entonces hay pues un lado pues, político y un lado, digamos, sensible, poético, yo creo que esta relación con América Latina. Que es un continente donde lo que acabas de nombrar es medular, ¿no? Lo político y el paisaje, el territorio, ¿no? Es como sigue siendo importante y que no lo deje de ser, porque es lo que nos funda también. Y claro, ahora que decías, cuando hablabas de la escala, para mí, por ejemplo, estar en un invierno, yo que soy de un país tropical como Colombia, y yo viví 8 inviernos en Chile, y cada vez que llegaba el invierno era como, ay, tengo que prepararme emocionalmente, corporalmente, pero cuando salía a la calle y veía la cordillera que redondea Santiago, para mí era como, ¿no? Como, gracias porque existes ahí, ¿no? Me haces acordar de la belleza también, del frío, de la altura, del sol pegándote en el atardecer que te deja naranja, y como eso me aviva también. Aunque la tristeza del frío me echa para abajo,
tu visión, ver la cordillera era como, uff, esta es la vida, ¿no? Y me pregunto cómo será vivir sin esa poética, porque coincido mucho contigo que también me permito dejarme, soy como porosa a eso, ¿no? Al paisaje, a su magnificencia, a la naturaleza, hasta las pequeñas cosas son magníficas en ella. Y me pregunto cómo será vivir sin esa poética, ¿no? Como... Sí, absolutamente. Yo a veces me hago como la fantasía de que pierdo un sentido de mis 5 sentidos, aunque sabemos que son más de 5. Sí. Y mi sentido del olfato es muy poderoso. Está como quizás más elaborado que la escucha, por ejemplo. Entonces recuerdo que cuando volví a vivir en Inglaterra después de 10 años de ausencia, más o menos, lo primero que viví profundamente fueron los olores de las estaciones distintas que marcan esos pasos por 4 estaciones muy, muy, muy marcadas. Y creo que vivir sin esa apreciación del tiempo también desestructura, ¿no? La forma en que nosotros nos organizamos en tanto energías que nos vamos movilizando en el tiempo. Entonces creo que estar desconectados de esto empobrece un poco quizás la vida porque nos subsumen otras temporalidades que sabemos que al nivel, digamos, del sistema capitalista tardía y, o sea, digamos, la historia de la modernización de las sociedades y su industrialización tiene que ver con una relación muy distinta a habitar el tiempo en términos de productividad, en términos de ordenamiento, con el reloj, ¿no? Unos tiempos, pues en últimas, que son artefactos culturales que se imponen sobre la textura, digamos, de los movimientos del sol y de la luna y del día y de la noche, las temporadas y estaciones, y que nos van alejando un poco como también de ese vivir en arraigo, ¿no? Como aterrizados. Entonces creo que también hay un peligro, ¿no? Digamos, en ausentarse de esa experiencia de habitar a través de los sentidos el lugar donde se está, y precisamente lo que tú dices, los cambios de temperatura, los cambios de luz, que son una dimensión poética que lo que también me parece importantísimo es que son accesibles a todo el mundo y no son saberes instituidos desde, digamos, instituciones, son más bien saberes que emergen de la relación con el territorio. Entonces esa sabiduría es tan importante, tanto así que pues en mi familia había palabras que ya nosotros no usamos, pero mis abuelos tenían palabras específicas para nombrar ciertos estados del clima. Wow. Digamos que esos vocabularios también, pues cuando los perdemos, demuestran, ¿no? Cómo esa separación también nos vuelve menos o más analfabetos en términos de la relación con pues el mundo en el cual vivimos inmersos y que nos permea y del cual formamos parte, ¿no? Como seres humanos. Entonces creo que sí es muy triste esa separación que se va generando y uno creo que busca formas de volver a esa conciencia sensible y somática, ¿no? de la potencia que tienen esos ritmos y sí, manifestaciones de todo tipo que nos determinan también afectivamente, anímicamente, energéticamente, como dices. Ay, muy brutal lo que estás diciendo, porque es como esto que dices de los artefactos, ¿no? Como que empezamos a necesitar un otro, un tercero para relacionarnos, ¿no? Y como la imagen que se me viene de eso es ahora con el celular. Es como si en verdad no estuviéramos. Es como sumergirse en una realidad rarísima y en la cual al parecer sabemos navegar un montón y súper bien, pero no sabemos en qué luna estamos, si está menguando, si está creciendo, no sabemos sentir si el viento va para allá es porque viene una lluvia, ¿sabes? Como no tenemos ni idea de dónde vivimos, es como si estuviéramos, como si estos artefactos nos desencarnaran un poco, ¿no? Como quizás soy muy trágica, pero sí siento que hay un efecto desencarnador que desde mi punto de vista es preocupante, ¿no? Es como que es algo en lo que creo que merece que nos ocupemos, ¿no? De volver a sentir, de volver a olfatear, de despertar el instinto, despertar el animal,
como, esto es muy cliché lo que voy a decir, ¿no? Pero como muy Avatar, ¿no? Como la peli esta que se conectan a los caballitos estos, pero en verdad es una maravilla, ¿no? Como poder sentir dónde vivo, entender dónde vivo y dialogar con ese lugar en el que vivo. De acuerdo. Y sí pienso que, no sé, yo creo que soy más generosa, quizás no es la palabra, pero me interesa la forma en que los medios digitales nos pueden abrir también caminos hacia esa reaproximación. O sea, yo mantengo, por ejemplo, una aplicación en el celular sobre las fases lunares o también cuando habito el lugar donde tengo una casa en Inglaterra, donde trabajo, tenemos mareas todo el tiempo, entonces hay aplicaciones que también pues me dicen que va a ser la marea. Entonces estoy muy atenta a esas cosas a través del celular, también a través de estar en el territorio, pero creo que es interesante pensar las medidas en que si nosotros pues nos concientizamos acerca de cuáles mundos nos pueden abrir estos dispositivos, estos aparatos digitales y nos podemos autorregular en su uso, que si bien es muy difícil porque tienen formas muy potentes de capturar nuestra atención y demás, ahí todavía creo que pues pueden ampliar esos mundos si nos permitimos quizás el rigor de cómo habitamos nuestra propia temporalidad, ¿no? Me hace pensar en algo que pasó en estas clases que hemos compartido un día que compartiste, ¿no? Que te habías concientizado del acto de despertarte y sentir antes de moverte y mucho antes de agarrar el celular, como que cuál es ese cuerpo que está habitando la cama, que cuáles son estos miembros que comprenden mi cuerpo, que cuáles voy a mover primero y cómo me voy a mover para disponerme ante el mundo en ese acto. Y creo que mientras más concientizamos pues esos movimientos y ese habitar un tiempo, más podemos escoger, ¿no? Qué lugar le damos a los medios digitales dentro de esa vivencia consciente y no pues dejarnos naufragar, ¿no? En esa temporalidad que es solamente aditiva, ¿no? Es una temporalidad que quiere más y más y más y no quiere parar. Total. Y hay unos textos interesantes que he leído sobre, digamos, la forma en que estas tecnologías modulan nuestra temporalidad, tanto así que incorporan formas de atardecer digital, ¿no? Como que van cambiando los colores, o sea, digamos que hay una extraña mimética, ¿no? De otros tiempos que habitamos, que todavía necesitamos si vamos a tener un bienestar de salud, ¿no? A nivel de lo somático, a nivel de los ciclos de sueño y demás. Sí. O sea, no podemos ser estos seres en constante, flujo de data, ¿no? Sí. O sea, no sobrevivimos, no podemos. No, y lo que dices de la autorregulación es clave. Yo todavía soy un ser que le cuesta esa autorregulación con las tecnologías. Sí, estamos en ello. Estamos en ese aprendizaje. Lisa, entonces te fuiste a los 19 y ibas y volvías, o sea, como volvías a casa y volvías a América Latina, ¿cómo era esa relación? Sí, tenía ritmos distintos dependiendo, o sea, a los 19 me fui unos, no sé, 6, 8 meses, luego entré en la universidad, luego en los veranos viajaba de nuevo a distintos países a conocer y el país que más me impactó fue Venezuela. La primera vez que viajé fue en 2002 y realmente me cautivó, o sea, me pareció fascinante, me volví una curiosa de Caracas, de la ciudad, de entender a través de la ciudad la historia. Y ahí sí fui volviendo como por periodos muy corticos y empezaba... ¿A Venezuela? A Venezuela, okay. Sí, a Caracas. Y hacía como investigaciones, iba y venía. Y en el 2005 me mudé allá, pues con una maleta y muchos sueños. O sea, suena muy cliché, pero era así. Y ahí me quedé 8 años. Wow. Hice todo mi doctorado desde allá. Iba y venía más bien a Inglaterra a visitar. Pero mi casa, o sea, establecí mi casa allá. ¿Y de qué era el doctorado? Mi doctorado lo hice en estudios culturales latinoamericanos y mi línea de investigación antes de llegar a las aguas era con los paisajes urbanos en relación a los regímenes autoritarios de dictaduras militares. Ahí hiciste 2 publicaciones, ¿no? En Venezuela. Sí, he hecho varias publicaciones. Mi tesis doctoral miraba los años 50 y cómo a través de una década de dictadura militar
hubo un movimiento modernista en la arquitectura y muchísimos avances infraestructurales, digamos, que ayudaba como a paliar un poco ese efecto que pues aniquiló una democracia en ciernes, que es lo que se estaba construyendo en la política en ese momento. Y sí, me quedé un poco en esa línea varios años más mirando violencias políticas, lugares de reclusión, historias bastante densas, pero pues importantes para entender la memoria colectiva, ¿no? También y cómo esas memorias colectivas habilitan o no ideas del presente y el futuro que puede tener un país de hacia dónde puede ir, ¿no? Wow, Que es claro. pues, un tema en Colombia obviamente Claro. muy vivo. Diario, sí. Uh-huh. Y cómo eso reafirma lo que estábamos hablando antes, ¿no? Como, ok, no estamos hablando de una montaña, no estás hablando de una montaña, pero estás hablando de la arquitectura, ¿no? Que es cómo se dibuja el paisaje en una ciudad y cómo eso teje una cultura también, o impacta en la cultura. O el paisaje es impactado por lo que está sucediendo, ¿no? Políticamente sí. y culturalmente en un lugar. Absolutamente, y en ese sentido, cómo entender la relación urbana y los ecosistemas para mí fue muy importante, y por eso llegué a los ríos, porque yo realmente quería entender, pues si hay 2/3 de un país que recibe su energía eléctrica del río Caroní, que es un río en la Orinoquía venezolana, es que el río es realmente la potencia de un país. Y todavía esas cifras son válidas, o sea, 2/3 de la energía eléctrica de toda Venezuela viene de un río, de un ecosistema majestuoso y de una mega hidroeléctrica. Pues que esa infraestructura de esa escala te dice muchísimo sobre la relación que los humanos, digamos, en un paradigma occidental de desarrollo, tienen y establecen, ¿no? Con la naturaleza y con los ecosistemas y con el clima y demás, y esas temporalidades que veníamos hablando, ¿no? Cómo domesticar estos lugares pues tan vetustos y tan hermosos y tan potentes a un sistema de vida que habita otra temporalidad y se proyecta hacia un futuro de progreso, y todos estos sueños pues que tejieron el siglo XX, ¿no? Como de forma muy potente, y que ahorita hoy día estamos viviendo su desmoronamiento de muchas maneras, ¿no? Y las violencias muy reales que ejercieron también pues sobre esa relación humano-tierra, pero también sobre otros saberes que hemos venido nombrando, en los saberes populares, campesinos, indígenas, ancestrales, que tejen otras relaciones, digamos, con el planeta, ¿no? Entonces, es desde ahí que también surge este tema de las aguas, ¿no? Como algo fundamental para entender cómo nos atraviesan como vida, ¿no? Y cómo desde el cuerpo pues tenemos la posibilidad de resensibilizarnos hacia un entendimiento sistémico, somático y ecosistémico y planetario, ¿no? De qué potencia y que mitiga la vida, ¿no? Que como vivimos acuáticamente, no todos. Llegamos al río y el río nos trajo hoy acá también. Cuéntanos qué es y cómo nace Entre Ríos. Pues Entre Ríos es una plataforma de investigación colectiva, colaborativa, internacional. No hay una sede como tal porque es un flujo bastante móvil, donde nosotros iniciamos actividades en 2019 acá en Colombia con una curadora, María Fernanda Domínguez, con quien sentimos la sintonía de querer hacer un proyecto orientado hacia los ríos en el departamento de Santander. Donde son muy importantes, ¿no? Los ríos. Importantísimos, porque hay toda una variedad de ecosistemas, hay pues mucho páramo, como también hay hidroeléctricas, como también por el medio de las cuencas y los valles han sido pues lugares de mucho cultivo, extracción minera también. Entonces hay una serie de dinámicas y conflictos que queríamos poder abordar desde un lugar donde pudiéramos movernos en un grupo interdisciplinar. Entonces nosotros partimos de la idea de que las artes habilitan esos espacios hospitalitarios para que gente de distintas geografías, historias, disciplinas y saberes y contextos
puedan encontrarse en una exposición o en un taller o en los recorridos que nosotros organizamos para poder, a través de una experiencia directa de territorio o una experiencia estética, compartir qué se desprende de ese lugar, de algo que me pasa, que algo que experimentamos juntos. Y desde este lugar, si hay una voluntad de compartir acerca de una problemática tal, puede ser el cambio climático, puede ser el desvío de un río, puede ser la contaminación, tantos estreses hídricos que vivimos hoy día, pero pensamos que el arte propicia ese lugar desde donde nosotros podemos encontrarnos a una escucha sensible, porque como cualquier problemática ambiental, nosotros no la vamos a solucionar solo siendo biólogos o solo siendo politólogos o solo siendo artistas. O sea, Claro, se necesitan las distintas miradas, la exactamente. diversidad. Y esos lugares, pues la preocupación también que funda Entre Ríos es que las universidades poco habilitan esos espacios de confluencia de saberes porque cada quien está un poco en su canal y va produciendo sus investigaciones, pero no siempre y más bien pocas veces se encuentran en lugares donde podemos formar un conocimiento más holístico, digamos, ¿no? Y más sensible también en ese sentido. Entonces, ese es el inicio de Entre Ríos que pues sigue siendo hoy su pulso, ¿no? Como esta inquietud por encontrarnos y escucharnos para que desde ese lugar podamos tener un entendimiento más complejo, ¿no? De la complejidad de los cuerpos de agua. Ay, me encanta que les llames cuerpos de agua. La primera vez que te escuché fue como, ay, claro, son cuerpos de agua, ¿no? Y es muy fascinante cómo trabajas a través de la poética, también vinculas el arte, ¿no? Como nos cuentas las distintas visiones, o sea, la interdisciplinariedad, cómo a través de todas esas herramientas y visiones trabajas el vínculo entre lo que es un cuerpo, un ser humano, un soma humano y un soma acuático, en un cuerpo de agua, que lo encuentro revolucionario, no es la palabra, como vanguardista, como ver más allá de lo que el sistema nos quiere andar diciendo, ¿no? Que es tan separatista, que es tan individualista, ¿no? Y la propuesta de Entre Ríos la encuentro absolutamente contraria, ¿no? Como un pensamiento común, en donde supongo que también hay conflicto, porque ponerse de acuerdo es jodido, obviamente, pero que no significa que porque haya conflicto no se intenta, en donde es valiosa la visión de cada uno en sus disciplinas, ¿no? Como que lo encuentro apasionante y una propuesta que puede ser aplicable a muchos otros ámbitos, ¿no? Hace un par de días estuvimos en el lanzamiento de una de tus últimas publicaciones, si no estoy mal, que es Cómo cuidar un río, que también lo edita Entre Ríos, ¿verdad? Sí. Ok. Y tuve la oportunidad de ir a esta inauguración, a este lanzamiento de la publicación, que no es solo una publicación, pero ya nos contarás más. Pero antes de que nos cuentes, quiero contar lo que me pasó ese día, ¿no? Era en el espacio de ONU, que es como un lugar súper emblemático para el arte en Bogotá y no sé qué. Y debo confesar que iba un poquito así como, como apretada porque dije, hoy una inauguración de algo artístico, seguramente va a haber mucha gente así como de este lugar de ego, ¿sí? Y me fascinó encontrar de todo, encontrar campesinos, campesinas, gente que trabaja con el alimento, organizaciones sociales, educadores, educadoras, artistas, y fue justamente, siento que ahí empecé a intuir y hoy escuchándote lo reafirmo, cómo trabajas con el tejido. Tú eres como una tejedora social, ¿no? Agarras un montón de disciplinas, tú y tus compañeros y compañeras agarran un montón de disciplinas y tienen la sabiduría de tejerlas y a través de ese tejido crear, ¿no? Entonces yo ese día estaba así como comí delicioso, una chicha espectacular, gracias, y escucharlos también fue muy bello, ¿no? Como sentí el arte, por ejemplo, el arte y el río,
que es un río que se dice, ¿no? Ese río está muerto. El río Bogotá, les pongo en contexto, es un río muy contaminado. Bueno, no sé de estadísticas tampoco, pero hay lugares donde uno pasa al lado del río y huele muy mal, es triste también, es un río largo, es un río grande, pero efectivamente ha vivido el impacto de la modernización y de la ciudad, ¿no? Entonces, como que el imaginario frente al río Bogotá es como no hay nada que hacer con él, ¿no? Y ese día encontrarse con todo lo que la gente, un montón de personas están haciendo frente a la vida del río que aún existe, ¿no? Entonces, cuéntanos qué significa para ti cómo cuidar un río y cómo fue ese tejido. Sí, gracias. Es muy bonito que lo veas de esa manera. Nosotros también entendemos nuestra función curatorial en este sentido. Somos 4. Yo con Laura Giraldo Martínez, Diego Piñeros García y Juliana Steiner. Somos un equipo curatorial, pues un tejido en sí, porque venimos de lugares y saberes también distintos, pero con este impulso compartido de insistir mucho en que el río no está muerto y que hay que cuestionar muchísimo esa afirmación y el imaginario que esto trae consigo, porque tiene una serie de implicaciones también pues sobre la participación ciudadana en cómo se relaciona uno con un territorio donde habita y que uno mismo afecta, ¿no? Entonces queríamos hacer este proyecto que inició pues el año pasado, pero en serio este año, para poder tejer esa red de colectivos e iniciativas que hemos identificado en 6 puntos del río, desde Villa Pinzón, el nacimiento, hasta el Salto del Tequendama, donde, como tú bien dices, ¿no? El río ya está muy contaminado. Es un río más bien chiquito, tiene 380 kilómetros y apenas 11 están más o menos en buen estado en términos de calidad de agua. En el momento en que llega a el Salto del Tequendama, es literalmente un río que contiene aguas cuya salud pues, es equivalente a un agua de cloaca. O sea, las hemos venido midiendo también con un colega, Luis Alejandro Camacho. ¿Las navegaron? No hemos navegado porque pues es complejo en términos, digamos, de acceso al río. El río es un río que ha sido como privatizado también de alguna manera en términos de llegar a él. No hay tantos lugares donde puedes acompañar el río, pero sí hemos medido el agua con Luis Alejandro en varios puntos y entendemos de la mano de él las múltiples vidas que tiene el río y las formas en que la propia cuenca, su geomorfología, ¿no? Como sus caídas o sus pasos por el cañón de las Lechuzas en Suezca, por ejemplo, permiten a ese río recuperar algo de su sistema de metabolizar los contaminantes que lleva, como también la materia orgánica, como también oxigenarse con el respiro que genera el choque de las aguas contra las rocas, por ejemplo, o sus caídas. Entonces, pues son muchos ríos en el río Bogotá, es otra cosa que insistimos, y uno empieza a multiplicar ese concepto del río cuando entienda cuáles son los estados por los cuales transita, pero también cómo en estos distintos puntos hay acciones ciudadanas que aportan, por ejemplo, a través de la restauración de bosques nativos y de niebla, aguas limpias, porque tú puedes sembrar agua. O restauras los humedales, es restaurar y habilitar un sistema de filtración que impacta de forma significativa sobre la salud del agua si no aniquilas todos los humedales. Ellos hacen un trabajo que los biólogos llaman servicios ecosistémicos, ¿no? Que uno lo podría llamar como un acto de amor. ¿Sí? Entonces hay formas en que fuimos entendiendo la complejidad de la mano de esta red, del tejido de estas voces que fuimos a escuchar y observar y acompañar sus acciones de cuidado que se basan en esto, ¿sí? De la gente que vivía ahí, que vive en esos puntos. De acuerdo, sí. Y que son estos colectivos que pues son muy diversos, como tú has dicho, ¿no? Hay gente que es muy mayor, gente que es chiquitica, o sea, como jovencitos que esa noche nos acompañaron también, y gente que tiene iniciativas comunitarias pues muy incipientes, como también instituciones o asociaciones que tienen 30 años. Entonces pensamos que era importante crear una red, es una micro red, porque hay muchísimas más iniciativas en la cuenca, pero para hacer algo legible
y traducible a una publicación, a los documentales que hicimos, a los eventos que hemos venido acompañando. Claro, porque también es una plataforma virtual, o sea, hicieron una publicación física que la tengo aquí en mis manos, que es increíble, preciosa, pero también hay una plataforma digital. De acuerdo, entonces también esto responde a poder generar contenidos desde el arte que no son objetos de arte, ni ocupan ni circulan apenas en los museos o las galerías, sino que son formas que en el arte se entiende como la estética, como un campo de hacer y de encuentro, ¿no? Donde pasan cosas y donde podemos intercambiar alrededor de preocupaciones que podemos tener, ¿no? Nosotros pensamos que el río nos convoca a hacer algo con y para él, ¿no? Entonces, ¿qué puede el arte? Pues el arte puede crear estos espacios para el encuentro, puede generar contenidos que son contranarrativas y contracartografías de estos imaginarios y discursos que insisten que el río está muerto o que la única solución a este río es construir unas superinfraestructuras que permiten que la gente siga contaminando el agua solo para luego pues limpiarlo pues de formas hidroingenieriles, ¿no? Entonces el arte tiene la capacidad de hacer infiltraciones en los circuitos ideológicos y imaginativos donde entran ahí otras sensibilidades que existen pero por cuestiones de escala también muchas veces no son tan perceptibles, ¿no? Para la gente. Entonces, la plataforma digital persigue esto también como la inserción en el imaginario colectivo de estos otros ríos que son el río Bogotá y las personas que están ahí impulsando sus vidas, ¿no? Como realmente cuidadores de estos ecosistemas. Entonces, es muy bonito, es un privilegio enorme poder aprender de las personas que tienen estas iniciativas, porque si uno hace investigación, yo pienso que es para aprender y para generar escuelas colectivas que podemos plantear preguntas e inquietudes y luego generar estos materiales de libre circulación, ¿no? Como que sean accesibles. Es muy poderoso porque además la manera en cómo ustedes se aproximan, ¿no? Como no es como, ay, nosotros somos aquí, los que sabemos, los estudiados, los que venimos a imponerte un conocimiento, sino que llegan, se aproximan, escuchan, aprenden y tejen, ¿no? Como, porque claro, pues en América Latina hemos estado acostumbrados a recibir, pues la colonia fue así, ¿no? Como una imposición, de cierta manera robo de conocimiento, ¿no? Etcétera, etcétera. No vamos a entrar en ese lugar, pero sí me es importante nombrarlo porque veo que se aproximan desde un lugar muy diferente, desde un lugar en donde ustedes no son los que llevan la verdad a esos lugares, a esos 6 puntos del río, sino que están dispuestos a escuchar, aprender y a crear en conjunto. Eso lo cambia todo, ¿no? También, y que tengan la posibilidad de hacer una publicación de libre circulación, pues es brutal. Como permite el acceso a este tipo de información sensible a un montón de gente, ¿no? Que por ahí capaz no se acerca a la galería o que no tiene ni idea que esto está sucediendo. ¿Dónde las personas pueden encontrar este trabajo de cómo cuidar el río? Pues cómo cuidar el río, la gran mayoría de las publicaciones físicas se han ido a los 6 puntos, porque esa red de distribución pues se amplifica desde estos espacios locales. Ellos son los expertos en saber cómo pueden apoyar sus iniciativas, esta publicación. De todas maneras, la publicación digital completa está en un PDF en la página para que la gente lo pueda descargar y imprimir o tenerlo en formato digital. La idea es esa, que tenga múltiples vidas, que circula y que eso sea pues un recurso permanente, ¿no? También la página web tiene una línea de tiempo que es una cronología de la historia del río que vamos a ir alimentando de la mano de las personas que también aportan a eso a través de una encuesta que tenemos en la plataforma. Y esperamos también pues que esto se exponga. Es un libro extraño porque son una serie de afiches y cada afiche tiene por su lado de atrás o adelante, como uno quiere verlo, hay un mapa que se conforma de los 6 puntos de la cuenca que forma un super mural, entonces que puede estar ahí dispuestos para que la gente lo pueda ver. Entonces eso fue la genialidad al nivel de diseño de Juan Pablo Fajardo, en pues complicidad absoluta con el artista Carlos Alfonso que hizo los dibujos y Cristina Consuegra
que hizo los textos, pero en colaboración con nosotros, pero nosotros habiendo escuchado en comunidad en estos 6 puntos cuáles son sus historias y cuáles son sus acciones. Entonces es toda una conversación esta publicación que viene a resonar, esperamos, en muchos otros espacios. Y que parte en el río, porque al principio dijiste que el río los convoca, ¿no? Sí, como de acuerdo. Hermoso. Lisa, vamos a ir cerrando y para cerrar quiero empezar a hacerte unas preguntas que tengo la intención de que se conviertan en preguntas claves de quienes nos visiten acá en el podcast. Entonces, no te pongas nerviosa. Vamos a empezar con, ¿tú eres un cuerpo con conciencia o una conciencia con cuerpo? Uy, qué buena pregunta. ¿Un cuerpo con conciencia o una conciencia con cuerpo? Yo creo que ambas cosas. Intento ser un cuerpo con conciencia y muchas veces me gana el otro lado. Entonces ese es un proceso constante de negociación íntima. Ok, buenísimo. Lisa, ¿tú hablas con tu esqueleto de vez en cuando? Todos los días. Okay. Nos encontramos de múltiples formas, a veces con malestares y a veces con muchas formas muy gozosas. ¿Qué es para ti un tejido? Un tejido para mí es muchas cosas, son muchas cosas. Son las relaciones, yo creo, ante todo. Son esa forma muy sutil de entender, por ejemplo, cómo nos resonamos, ¿no? Como tú me estás hablando y yo recibo tu voz y viene y me permea, me afecta, ¿no? Y desde lo más íntimo de esa escala hasta pues lo más grande, ¿no? Lo que veníamos hablando al inicio de cómo un tejido también es la relación cuerpo-territorio. Entonces yo creo que es imposible pensar la vida, o es imposible, mejor dicho, pensar el tejido sin pensar la vida en todas sus escalas y formas y interacciones, ¿no? ¿Qué es eso? Qué Tiene hermoso. sus nudos, sí, como sí, también siempre. tiene sus partes sedosas. ¿Qué es el soma para ti? El soma es quizás el universo, en el sentido en que es este lugar tan efímero y pequeño y minúsculo, pero que a la vez es todo, ¿no? Creo que es un campo de amplificación de conciencia y estar en el mundo que nos desafía a concientizar cómo nos movemos con otros, ¿no? ¿Y a qué le temes? ¿Cuál es tu miedo? Uno, porque por ahí tenemos varios, pero uno. A quedarme estática, a dejar de cambiar. Ok. Lisa, antes de cerrar, ¿recuerdas alguna de las palabras que tus abuelos tenían para nombrar esta relación con el paisaje? Sí, mi abuelo materno fue campesino toda su vida, de una familia muy campesina, trabajó mucho la tierra. Él tenía para cada campo un nombre, tenían nombres propios, ¿no? Wow. Y los estados de luz y de clima tenían palabras muy, muy, muy de ese lugar. Entonces tenía una palabra que era Dempsey, que mi mamá todavía utiliza y recuerda a mi abuelo cada vez que utiliza esta palabra. Es como un estado de luz, como entre las tinieblas, pero no llega a ser el atardecer, pero puede haber como neblina y puede ser un poco, sí, como nebuloso y húmedo. Okay. Entonces es como ese momento donde como sientes que cierras los ojitos y no ves todo nítido. Esa es esa palabra. ¿La puedes repetir? Dempsey. Dempsey, ok. Bueno, pues desde ese lugar nebuloso y con amparadas por el mar y el río que invocamos hoy, te agradezco. Gracias, gracias, gracias por querer charlar con nosotros y compartir toda esta belleza que haces. Gracias. No, para mí ha sido una dicha absoluta, así que más bien yo agradezco la invitación. Bueno, pues bellezas,
hasta aquí vamos hoy. Gracias por escucharnos. Por favor, denle a la campanita de seguir el podcast, compártanlo mucho, y abajo estará la descripción de donde pueden encontrar las publicaciones que Lisa nos regala. Y bueno, eso, que tengan buena tarde, buena mañana o buena noche. Adiós. Este podcast es una idea original de María Melisa Vargas, con música, producción y sonido de Juan Carlos Urrea y diseño visual de Sara Lucía Cortés, @Pomparte. El diseño sonoro del episodio que acabas de escuchar fue realizado por Jorge Ibáñez. Si quieres conocer más de su trabajo, puedes buscarlo en redes sociales como @Yamayare, las dos con Y, @Yamayare. Gracias por escucharnos.